Y con nosotros, ella, con su sonrisa de siempre, Carolina Perín. Caro, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas tardes, buen comienzo de semana para todos. Estaba pensando que hay días, como hoy, 29 de julio, en donde se suceden numerosos acontecimientos con personalidades fuertes de la vida. Como hay otros días en los cuales a lo mejor uno recuerda, bueno, a determinada persona, pero hoy sería difícil elegir. ¿Y por qué digo esto? Porque un día como hoy nació en la ciudad de Buenos Aires, a pesar de que él siempre vivió en La Plata y allí estaba su casa, un gran hombre, Ricardo Balbín. Un hombre que yo creo que con su impronta y con ese maravilloso discurso en la despedida de Juan Domingo Perón, quien había sido su más férreo adversario, nos dejó una herencia a los argentinos que tiene que ver con el diálogo, con la capacidad de poder hablar con el otro. Y que te confieso que no sé hasta qué punto todos hemos tenido la capacidad de tomar y honrar ese discurso, ¿no? El poder estar con el otro desde lo desigual. Un día como hoy, también muere desgraciadamente René Favaloro. Decide terminar con su vida este prestigioso cirujano, creador de la técnica del bypass aortocoronario, de la cirugía de revascularización, diría yo, este docente a ultranza, este luchador por la educación, por la capacitación, por el ser cada día, intentar ser mejor persona. Y yo pensaba, unido a estas dos personalidades, lo que nos deja la visita del Papa Francisco en las Jornadas de la Juventud. Tal vez, si subjetivamente yo tuviera que elegir un mensaje, elegiría la palabra diálogo para definir lo que Francisco trató de transmitir a las miles y miles y millones de personas que estuvieron en Río de Janeiro y que estuvimos atentos al televisor viendo lo que este hombre, vestido de blanco, que hasta adquiría una característica más enjuta y más diminuta de lo que es su verdadera altura, frente a la magnificencia de los escenarios que transitaba, podía crecer tanto y tanto en su palabra. Desde una simplicidad enorme, desde decirle a los jóvenes salgan y hagan lío, desde regalarle a la Presidenta de la Nación un par de zapatitos blancos. ¿Qué mejor símbolo del caminante, de la fe y de las buenas acciones? Porque creo que el mensaje de Francisco no solo fue para aquellos que adhieren al catolicismo o al cristianismo, sino que fue un mensaje esperanzador para el mundo. Hoy un destacado periodista español en el diario El País, Javier Ávila, dice: en realidad Francisco toma y exige un compromiso para toda América, fundamentalmente compromiso que le pide a los jóvenes acerca de cambiar las inequidades. Entonces yo me permití hoy, desde ese lugar, traer un breve párrafo de lo que el doctor René Favaloro escribe en una de sus obras, De la Pampa a los Estados Unidos. Yo tomé un resumen que editó la revista Noticias antes de que se reeditara este libro por el escrito. Y en él hace referencia a lo que fue su paso por el colegio secundario y a esta lucha interna que él tenía por querer ser el primero. Y entonces describe, como desde un lugar ya de adulto, pero con la mirada puesta en ese adolescente, lo que le costaba llegar a ser primero para él. Y dice así: en el siempre recordado Colegio Nacional de la Universidad de La Plata, estaba ubicado en el tercio superior de mi clase. El liderazgo absoluto era discutido entre el Lungo Rojas, con el cual compartíamos nuestros estudios médicos, y el Traga Matanó, que continuó los suyos en la Facultad de Ingeniería. Un buen día, mientras caminaba solo por el bosque, precisamente en el sector donde abundan los robles, lo recuerdo vívidamente, decía el doctor Favaloro, y me dirigí a la Facultad de Medicina, donde hacía pocas semanas había comenzado los cursos. En esos momentos de meditación en que se dialoga con nuestra propia alma, me decía: ¿por qué no puedes ser el primero? Tienes todas las condiciones, solo se requiere un poco más de esfuerzo y dedicación, lo debes hacer. Ese momento tan particular fue decisivo. De allí en adelante trataría de ser siempre el primero,
luchando con armas limpias, recibiendo como único premio el profundo goce espiritual que ello ocasiona y que no puede ser reemplazado por nada. Se entenderá ahora, con más sustento, el porqué de mi decisión de abandonar Jacinto Arauz. Cuando le preguntan a Francisco estos días, y sobre todo nuestros colegas, Luis, que han viajado con él de retorno a Roma, a propósito de si él está contento con ser papa, definitivamente dice, sí. Yo creo que es tan profunda la enseñanza que él da con eso, porque dice, sí, no porque me propuse ser el primero, sino porque Dios me puso en este primer lugar y porque debo tener algo para decir. En momentos en que los argentinos, a veces, sobre todo en los periodos preelectorales, yo pensaba, estamos recibiendo tanta animadversión de unos contra otros, ¿no? Si vos pensás de una forma, entonces si no sos como yo, sin ir más lejos, y lo cuento porque fue absolutamente real, iba caminando hacia Florida y dos chicos venían debatiendo, no sé hacia dónde iban, y uno le decía al otro, pero tenés que ponerte la pechera de la cámpora. Y a mí me dio una sonrisa, porque también me retrotrajo a mis épocas cuando yo era joven, en donde era o franja morada o eras de la JP, siempre esto existió. Me parece que ahora se nos está yendo un poquito la mano. Entonces, para cerrar esto, y este momento y un poco la reflexión de decir, bueno, tuvimos la oportunidad de que un hombre, tómelo como quiera, para muchos será el Papa y será una referencia religiosa, para otros será un referente intelectual, para otros será un hombre sabio, en fin, desde el lugar que sea, traje un pedacito también muy cortito de un libro que Santiago Kovadlov escribió allá por el año 2005, si no me equivoco, 2006, cuyo título es El miedo a la política. Y él dice, diálogo y comunicación no son lo mismo. En Occidente la comunicación prospera, el diálogo no. O sea, en Occidente nosotros, la comunicación prospera, el diálogo no. Tecnológicamente los hombres están cada vez más cerca entre sí, humanamente aún no. En el primer caso integran un mercado. Eso han sabido hacerlo. En el segundo deberían integrar una comunidad solidaria. Eso por el momento no ocurre. Dos desafíos en el que dos pensadores, Santiago Kovadlov, no católico, el Papa Francisco y René Favaloro, le dan la entidad y la importancia que el diálogo tiene que tener. Hoy, coyunturalmente, me pareció que era muy apropiado honrarlo porque seguramente en una mesa en donde hubieran estado el doctor Favaloro, Santiago Kovadlov y Monseñor Bergoglio y el Papa Francisco, sin duda lo que hubieran hablado y lo que nos hubieran dejado hubiera sido muy, pero muy bueno. Ya lo creo, y enriquecedor y muy buena la asociación, realmente. A propósito de comunicación, ¿no? Y el diálogo, que es un ejercicio, también el Papa todos los decía, días. es cierto, y que hay que poner en práctica. Y el Papa decía, ojo que conducir no es mandonear. Claro. Se lo dijo a autoridades de la Iglesia de una reunión en las últimas horas, ¿no? En Río de Janeiro. Qué interesante que lo traigas aquí al presente, ¿no? La tolerancia y el diálogo a través de estas figuras, y siempre el doctor Favaloro, ¿no? Cuando se menciona su nombre, apellido, algo nos conmueve, algo nos pasa, ¿no? Absolutamente. Como siempre, valioso lo de Carolina Perín. Gracias, Caro. Muchas gracias, nos vemos el jueves.